Hemos estado hablando de que hay un nuevo descanso en el Nuevo Testamento. Así como hay un nuevo pacto, y este pacto trae consigo varias cosas. Un nuevo descanso, un nuevo templo, un nuevo sumo sacerdote, nuevos sacerdotes y así nuevos sacrificios. Nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Sabemos que Jesús es Dios. Sabemos que Él es Dios encarnado. Pero hay una parte de la Biblia que nos habla sobre que Jesús también es sumo sacerdote. Usted sabe que en el pacto de Moisés, en el primer pacto, el que estableció él en el monte Sinaí, según le indicaron a él que tenía que levantar sacerdotes levitas que eran por descendencia de Aarón, su hermano. Entonces, se habla de que por descendencia tenían que haber sacerdotes y sumos sacerdotes. Con respecto al nuevo pacto, se nos habla que hay otro sumo sacerdote. Y vamos a pasar a la escritura donde dice en Génesis 14, 18, 20. Melquisedec en el Antiguo Testamento. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tu enemigo, en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí se nos habla antes de establecerse el pacto de Moisés. Antes de establecerse el pacto de Moisés, ¿cuántos años antes vivió Abraham que Moisés? 400 años antes. Se habla que apareció una persona enigmática, desconocida hasta ese entonces, que se llamó Melquisedec. Y vino y se decía que era rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo. Al cual cuando Abraham va a pelear con reyes, con ciertos reyes, les gana, cuando él viene de vuelta se le aparece Melquisedec y él se inclina a Melquisedec lo bendice con pan y vino. Y Abraham le da el diezmo de todo. Antes de establecerse lo que era el pacto de Moisés. Aquí se destacan tres elementos. Rey de Salem, paz, eso significa, probablemente de Jerusalén. Jerusalén o Jerusalén significa ciudad de paz. Este Melquisedec era un rey de paz. Era sacerdote del Dios Altísimo, no del linaje de Levítico, de Aarón, no del linaje levítico ni de Aarón, sino que se dice que era un sacerdote del Dios Altísimo. También le dio pan y vino. Y aquí hace una anotación, dice, figura de Cristo en la Santa Cena. ¿Qué es lo que dio Jesús en la Santa Cena? Pan y vino. Mire, Melquisedec no se vuelve a nombrar en el Antiguo Testamento hasta el Salmo 110:4, cuando dice, por boca de David, dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces está hablando acá David de alguien que se le está bendiciendo, se le está dando un título, que tú eres sacerdote para siempre. Pero según qué orden, porque David ya vivió después de haber dado el primer pacto con las leyes de Moisés. Abraham vivió antes, se le apareció Melquisedec. Se establece el pacto mosaico con los 613 preceptos y David en su salmo dice, juró Jehová. ¿Quién juró? Dios. Y no se arrepentirá. Y no se arrepiente Dios de haber jurado. ¿Qué juró Dios? Que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero, ¿quién era?
No se dice. En el Antiguo Testamento no se dice porque ellos se regían por el sumo sacerdote levítico de los levitas, los sacerdotes levitas, los descendientes de Aarón. Y acá hace una anotación, dice que esto es una profecía mesiánica. Entonces, en el Antiguo Testamento se nombra a Melquisedec casi nada. Se nombra tanto cuando se aparece Abraham y en el Salmo. Pero nuevamente se vuelve a nombrar en el Nuevo Testamento en la carta a los hebreos, que fue específicamente enviada para los hebreos. Por eso que se llama la carta a los hebreos. Y esa es la única parte donde a Jesús se le llama que es sumo sacerdote. Sin esa carta, no sabríamos, quizás, que Jesús es sumo sacerdote. Miren lo que dice, especialmente en el Nuevo Testamento, la carta a los hebreos interpreta a Melquisedec como tipo de Cristo. ¿Y qué es lo que dice en Hebreos 5, 5 al 6? Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí el escritor de Hebreos, que no se sabe quién es, algunos piensan que es Pablo, pero no se nombra quién es, pero el escritor de Hebreos dice, y cita el Antiguo Testamento, tanto en la parte que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y nosotros entendemos que es Jesús, ¿cierto? Pero también dice, y en otro lugar también dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y se vuelve a nombrar este nombre a este hombre tan enigmático. Y después dice, en Hebreos 16, 19 al 20, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces Jesús es el nuevo sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento no se nombra mucho de Melquisedec, pero ¿qué dice en Hebreos? En la carta a los Hebreos describe a Melquisedec como sin padre, que Melquisedec no tenía padre ni tenía madre, sin genealogía. No se nombra de dónde vino, ni si tuvo descendientes. Solamente se nombra que era rey de Salem, ¿cierto? Que se nombra que era sacerdote del Dios Altísimo y que bendijo a Abraham con pan y vino. Entonces el escritor de Hebreos dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. O sea, Melquisedec era eterno. Y dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Permanece sacerdote para siempre. Y aquí la nota dice, aquí el autor interpreta que Melquisedec es figura de Cristo, porque su sacerdocio es eterno y no depende de la genealogía, a diferencia del sacerdocio levítico. Y en Hebreos 7, 17, 21, 24 y 25 se vuelve a repetir el Salmo 110, 4 para confirmar que Cristo es sacerdote eterno. Mire, en todas estas citas se le nombra a Jesús como sumo sacerdote. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, y aquí está hablando de Jesús, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Para qué tenía que ser Jesús sumo sacerdote? Para expiar los pecados del pueblo. Usted sabe que el templo, inicialmente también el tabernáculo que se levantó en el desierto, tenía ritos y tenía funciones diarias y anuales. El tabernáculo se dividía en el atrio, se dividía en el lugar santo y en el lugar santísimo. En el atrio podrían entrar los hombres israelitas. En el templo existía también el atrio de mujeres, donde podían solamente ir mujeres israelitas. Pero se diferenciaba del atrio de los hombres israelitas. Y había otro atrio distinto que era para los gentiles, para los goyín, para los que no eran israelitas. Y eran tres tipos de atrio. Un atrio para los gentiles, para las mujeres, y el más cercano que estaba hacia el lugar santo, el de los hombres israelitas.
¿Qué presentaban ellos? Sacrificios diarios, los corderos diarios, el sacrificio diario de la mañana. Y había el sacrificio también anual, la expiación, el Yom Kippur, que se hacía una vez al año. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y en el lugar santo entraban ¿quiénes? Los sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes? Hacían todo el rito diario. También cantaban alabanzas. Había músicos, levitas. Por ende, en el atrio habían hombres israelitas, pero en el lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes levitas. Y en el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote, ni siquiera los sacerdotes. ¿Y qué dice el escritor de Hebreos? ¿Y por qué le doy esta explicación? Para que vamos entendiendo qué significa esto. Por lo cual, hablando de Jesús, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Cuándo se expiaban los pecados del pueblo? Una vez al año. Cuando el sumo sacerdote sacrificaba, hacía el sacrificio de Yom Kippur y llevaba la sangre a donde aparece ahí, que es el arca del pacto. Dice en Hebreos 3:1, ahí mismo dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión. Y en Hebreos 4, del 14 al 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué le hablo del templo? Porque habían separaciones. No todos podían entrar a ciertas áreas del templo. No todos podían entrar al lugar santo, y no menos al lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? La presencia de Dios, donde se manifestaba en medio del arca del pacto con los dos querubines, con sus alas cruzadas. Entonces, ¿cómo podían hacer los sacrificios? Solamente a través de sacerdotes. Solamente a través del sacerdocio levítico. Y sigue diciendo el escritor de Hebreos en el siguiente, hablando de Jesús: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Intercedía por el pueblo y Dios, ¿cierto? Era el intercesor, era el mediador. ¿A través de qué? De los sacrificios que llevaban los israelitas, los judíos, ¿cierto? Por eso que dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, que no cambia. Por lo cual puede también salvar para siempre, perpetuamente, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Para qué? Jesús es nuestro sumo sacerdote para interceder por nosotros. Para interceder, ¿por qué? Porque a veces fallamos, porque a veces nos alejamos, porque a veces dudamos. ¿Y qué sigue diciendo el escritor de Hebreos? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Dónde entró Jesús? ¿Dónde ingresó él? Al cielo. Y aquí el escritor de Hebreos dice: entró en el verdadero tabernáculo y se sentó a la diestra del trono en la majestad. Y entró en aquel tabernáculo, no en el tabernáculo que hizo Moisés en el desierto, sino en el tabernáculo que hizo Dios, que es el cielo. ¿Y para qué entró? Para interceder por nosotros. Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos.
Porque Jesús no solamente es el sumo sacerdote, sino también es el sacrificio. El sumo sacerdote llevaba siempre, una vez al año, un sacrificio, ¿cierto? Para llevarlo al lugar santísimo. Pero Jesús entró siendo él mismo el sacrificio y siendo él mismo el sumo sacerdote, no al lugar hecho por mano de hombre, sino entró a la presencia misma de Dios, entró al cielo de Dios, donde él fue el sacrificio y él es el mediador, él es el intercesor, él es el sumo sacerdote. ¿Para qué? Para interceder ¿por quién? Por nosotros. Sigue diciendo, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Sigue diciendo en Hebreos también, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así como Él es eterno y es sumo sacerdote para siempre, Él entrega una redención eterna. El sumo sacerdote en el lugar físico, en Jerusalén, solamente podía perdonar los pecados una vez al año y por un año. Pero Jesús nos perdona los pecados para siempre. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, porque su sangre, la que derramó, es más justa que la del justo Abel. Es la sangre, el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre, ese sacrificio es más justa que la de Abel. Abel, que su hermano Caín lo mató sin haber cometido ningún pecado. Jesús nunca habló mentira, ni se halló engaño en su boca. Nunca hizo pecado. Él, siendo la víctima, siendo el sacrificio, siendo el sumo sacerdote, entró al lugar santísimo hecho por Dios. Y de ahí intercede para nosotros. Por eso dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? El camino de ser cristianos, el ser hijos de Dios, el vivir para Dios. Esa es la profesión que tenemos que seguir, porque tenemos un gran sumo sacerdote. Porque sigue diciendo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué dice? No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Y esto es precioso y hermoso porque ninguno de los que está acá es perfecto. Todos hemos pecado, todos hemos hecho lo malo, pero podemos acercarnos a Jesús, podemos acercarnos al trono de su gracia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia? ¿Dónde está Jesús? Cada uno de nosotros y cada una de las personas que nos ha escuchado el Evangelio se puede acercar, dice, acerquémonos pues confiadamente, con confianza. No hay pecado que Jesús no pueda perdonar. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué?
Porque Él es nuestro sumo sacerdote. Porque hay personas que quieren vivir en el Antiguo Testamento. Porque hay personas que quieren vivir en el Antiguo Pacto. Porque hay personas que quieren seguir viviendo en fiestas del Antiguo Testamento. Si nosotros estamos mejor en el Nuevo Pacto, estamos mejor con Jesús. Porque tenemos un sumo sacerdote misericordioso, amoroso, que comprende nuestras debilidades y nos perdona y nos fortalece. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado? ¿Cuántos de nosotros hemos caído? ¿Cuántos de nosotros nos hemos drogado? Y Dios te ha perdonado y te vuelve a levantar. Porque Jesús es misericordioso. Porque Él te ama. Estamos mejor en el Nuevo Testamento. Estamos mejor en el Nuevo Pacto. Estamos mejor con Jesús 1000 veces. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, tú tenías que cumplir 613 preceptos. Y si fallabas en uno, decía, muerte. Debes morir. Pero ¿qué dice el Nuevo? Que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades según nuestra semejanza. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el siguiente dice, rasgado del velo del templo. Usted sabe que cuando Jesús murió en la cruz, se rasgó el velo del templo. ¿Qué dice Mateo? Me dice más. Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En Marcos dice más, Jesús dando un fuerte grito expiró, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. En Lucas dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Cuál era el velo que se rasgó? El que daba acceso del lugar santo al lugar santísimo. El que daba acceso del lugar santo al lugar santísimo. En el siguiente dice, el velo separaba el lugar santo del santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Al rasgarse significa que por la muerte de Cristo ya no hay separación. Todos los creyentes tienen acceso a la presencia de Dios. Así que, hermanos, dice en Hebreos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Llevar un sacrificio al lugar santísimo, rociar la sangre del sacrificio. Cuando Jesús muere, es la sangre de Jesús la que rompe ese velo. Su muerte es la que rompe el acceso que nos separaba del lugar santísimo. El acceso que teníamos nosotros en encontrar y ver a Dios. Usted sabe que el templo se separaba en varias cosas, como ya le dije, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio estaba el altar del sacrificio, donde se hacía el sacrificio. Y también estaba el lavacro. El lavacro era donde se lavaban los sacerdotes para entrar al lugar santo. En el lugar santo estaba la menorá de 7 brazos, que simboliza la luz de Dios. Y también estaban los panes de la proposición, que significa que Dios es nuestro pan. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. También estaba el altar del incienso. También estaba el altar del incienso, que simboliza el incienso son las oraciones justas de los santos. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. Nosotros con Jesucristo cumplimos y tenemos acceso directo. Hemos pasado por el sacrificio de Cristo, el altar del sacrificio. No hemos lavado en el bautismo, en el lavacro. Hemos tenido la luz de Jesús y hemos tenido el pan de Jesús. Y nuestras oraciones llegan directamente a la presencia de Dios.
Porque el velo se rasgó, porque Jesucristo rompió ese acceso, porque antes no podíamos entrar nosotros. Teníamos un patio que se llamaba el atrio de los gentiles, donde ni siquiera podíamos entrar junto con los judíos. Pero Jesús rompió todo el velo y ahora en Jesús no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni gentil, ni hombre, ni mujer, porque todos somos unos en Cristo Jesús. Jesús rompió el velo. En el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo. El antiguo pacto separaba por etnia. Los judíos eran el pueblo elegido. Los gentiles solamente podían llegar hasta cierta altura. Pero en Jesús nosotros somos iguales, porque de ambos pueblos hizo uno. Y dividió. Toda esa división que separaba a los dos pueblos lo hizo en uno. Nosotros somos el nuevo Israel. Jesús hizo un nuevo Israel, compuesto de judíos creyentes y gentiles creyentes. Ya no es por etnia, ya no es por raza, ahora es por creer en Jesús. Y a todos los que creen en Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros como hijos de Dios podemos entrar directamente a la presencia de Dios a través de nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. No necesitamos el antiguo pacto, con el nuevo pacto es suficiente y es más grande y es más enorme. Mejores promesas, dice Hebreos, mejores promesas. Porque tenemos a este sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Y podemos acercarnos a ese trono de gracia y alcanzar misericordia. Pedro dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos las piedras vivas y el sacerdocio santo. Nosotros los cristianos, compuestos de judíos creyentes y gentiles creyentes, somos el sacerdocio santo. Ya no es un sacerdocio étnico, ya no es un sacerdocio por una tribu. Ahora todos nosotros podemos entrar a hacer el culto diario. Todos los días, dice, oramos. Todos los días clamamos, ofrecemos sacrificios a Dios. El altar del incienso, donde estaba el lugar santo, era el lugar donde los sacerdotes hacían su culto diario. Eso simboliza que nosotros como sacerdotes de Dios tenemos que hacer siempre, todos los días, nuestro culto diario. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué significa real? Dos cosas: que pertenecemos a la realeza de Dios y que somos los verdaderos sacerdotes. ¿Quiénes son? El real sacerdocio, el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el otro sacerdocio para Dios ya no existe. Porque ahora nosotros somos el linaje escogido. Ahora nosotros somos el real sacerdocio. Ahora nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos. Entonces, ¿por qué hay creyentes evangélicos que buscan en Israel encontrar algo que Jesús ya nos dio? Porque no es por raza, no es por etnia, es por Jesús. Por Jesús nosotros somos los escogidos. Por Jesús somos el sacerdocio. Por Jesús somos el nuevo Israel, somos la nación santa. Y esto que está citando aquí el apóstol Pedro lo había citado en el Antiguo Testamento, Moisés. Pero Pedro nos atribuye estos versículos ya no a Israel físico, sino al Israel espiritual, que es la iglesia. Y en Apocalipsis dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Jesús. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Y dice también en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los levitas. Es el cristiano. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote para siempre? Jesús. Usted sabe que en Israel quieren levantar un tercer templo, ¿cierto? Pero en el nuevo pacto que Jesús levantó, ese templo no tiene ninguna importancia. Porque el templo de Jesús, el templo de Dios, ya no es un templo físico. Y dice en el Antiguo Testamento que Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿A dónde habita Dios? En nosotros. Entonces hay muchos cristianos, muchas personas que están esperando, anhelando que ese templo se levante. ¿Usted sabe eso? Ellos creen que van a poder ir, van a poder acceder a todos esos lugares, creen que van a poder entrar al lugar santísimo y sacarle fotos. Pero según el culto de los judíos, solamente pueden entrar el sumo sacerdote ahí, en el lugar santo los sacerdotes. En el atrio que está fuera del lugar santo, solamente los judíos varones. Después de eso, las mujeres judías. Y hay otro atrio que es para los gentiles, convertidos, ni siquiera cualquier gentil. Entonces, quieren que levanten, hay muchos cristianos que están apoyando levantar ese tercer templo. Pero según la Biblia, ese templo ya no va a habitar Dios ahí. Dios no va a habitar en ese tercer templo, porque Dios ya no habita en manos de templos hechos por manos de hombre. Dios habita en el templo que es su cuerpo. El apóstol Pablo dice, ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? ¿Quién es el templo? Vosotros sois piedras vivas y casa espiritual. ¿Quién es la piedra viva? Nosotros. ¿Quién es la casa espiritual? Nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. ¿Y por qué queremos ir a buscar a Dios en Jerusalén y en un templo donde no va a habitar Dios? Porque Dios ya no va a habitar ahí. Aunque esté el arca del pacto, aunque la lleguen a encontrar. Ellos hicieron una réplica, pero podrían encontrar la original. Dios ya no habita ahí. Jesús rasgó el velo. Jesús rasgó el velo y Él entró en el templo, en el tabernáculo hecho por Dios al cielo. Y nosotros tenemos acceso por medio de Jesús a Dios. Entonces, en ese templo, ¿para qué se tiene que levantar? Para que se cumpla la profecía que el hombre de pecado se va a sentar ahí haciéndose pasar por Dios como Dios. ¿Por qué se tenía que levantar el Estado de Israel? ¿Por qué se tiene que levantar un tercer templo? Para que se cumplan las profecías de los finales de los tiempos. Pero Dios no va a habitar en ese templo, porque nosotros somos el templo de Dios. Nosotros. Estas murallas no es el templo de Dios. El templo de Dios es usted. Y cuando estamos todos reunidos, como tenemos el Espíritu Santo, Dios liberta, Dios sana, Dios echa fuera demonios, Dios saca toda hechicería y toda brujería en el nombre de Jesús. Porque nosotros somos el templo de Dios. Y nosotros como iglesias, como piedras vivas, si podemos ir a una plaza, ahí está Dios, porque Dios está en nosotros. Y al orar y al invocar el nombre, Jesús se manifiesta. Jesús Dios ya no necesita un templo físico en un lugar geográfico específico, porque la iglesia que está en todo el mundo es el templo de Dios. Y Dios ya no necesita un templo en Jerusalén, porque Él está en todo el mundo a través de su iglesia. Mire lo que dice. El monte Moriah y el monte Gerizim. ¿Se acuerdan de la mujer? Dice la mujer, nuestros padres adoraron en este monte, y está hablando
del monte en Samaria, el Gerizim. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, ¿qué dice la mujer en el pozo cuando Jesús le dice, dame de beber? Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debemos adorar. Pero ¿qué le dice Jesús? Más la hora viene. Y ahora es. ¿Cuándo? Ahora. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mire cómo lo traduce la PDT. Pero llegará el momento para adorar a Dios de una forma diferente. Y ese momento ya ha llegado. O sea, que los samaritanos adoraban en su monte, ¿cierto? Y los israelitas adoraban en el monte donde estaba el templo. ¿Pero qué le dice Jesús? Pero llegará el momento para adorar a Dios de una forma diferente. Y ese momento ya ha llegado. Los que en realidad adoran a Dios lo hacen espiritual y verdaderamente. Dios está buscando gente que lo adore así. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarlo espiritual y verdaderamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el sumo sacerdote, que es Jesús, es más real que el sumo sacerdote que estaba en Jerusalén. El sacrificio de Jesús es más real que el sacrificio que hacían de animales en Jerusalén. El templo donde se adora a Dios es más real que el templo que estaba en Jerusalén y que quieren volver a levantar. Nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Y nuestros sacrificios son, dice, sacrifica alabanza a Dios. Dice, este es el sacrificio que agrada a Dios. A un corazón contrito y humillado no desprecias tú. Dice el apóstol, ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Estos son los sacrificios, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Nosotros presentamos los verdaderos sacrificios ahora. El cristiano es el que ofrece el verdadero sacrificio a Dios ahora. Dios ya no necesita sacrificios de animales. Dios necesita el sacrificio vivo que eres tú. Tu vida dedicada a Él. Él necesita tu oración. Él necesita tu alabanza. Eso es lo que le agrada. Nosotros tenemos, los cristianos, al verdadero Dios. Tenemos al verdadero sumo sacerdote, al verdadero mediador. No necesitamos ningún judío más que los apóstoles y nuestro Señor Jesús. Ellos son los que nos dicen qué es lo que quiere Dios. Ellos son los que nos hablan por medio de la palabra y nos dicen, esto es lo que tú necesitas para tu vida.